Shalom, Jarim, Yekarim. Bueno, iniciamos un poquito tarde debido a unos inconvenientes que tuvimos para transmitir desde el Facebook. Y bueno, la temática de hoy, como pueden ver abajo en la descripción del video, estamos en vivo y en directo cuando son las 20:08 de Chile. Habíamos dicho que íbamos a iniciar a las 19 horas, pero tuvimos algún problema. Pero bueno, más vale tarde que nunca, como dice el dicho. Y vamos a tocar esta temática, como pueden ver en la descripción, Yeshua, un cabalista. Esta temática es debido a una pregunta que se me hizo con respecto a Joshua. Si hay alguna evidencia en las escrituras con respecto a si Yeshua era un mecubal, o sea, un cabalista. ¿Mm? Así que esta es la temática que vamos a desarrollar la tarde de hoy, contestando esta interrogante. Vamos a esperar unos 2 minutitos antes de iniciar esta temática, a ver si se nos unen algunos amigos del grupo, para poder iniciar este directo en vivo. Shalom, Javier, ahí nos acompaña un Javier la tarde de hoy. Bienvenido. No puedo ver quién es exactamente porque la plataforma de StreamYard no me permite ver el nombre, pero vamos a verlo por el Facebook. Vamos a ver quién nos está saludando la tarde de hoy. Se escuchan un ruido externo acá desde donde estoy transmitiendo, es porque es mi hijo que está jugando por ahí. El Javier y maestro Meir Ben Abraham nos está saludando la tarde de hoy. Y vamos a esperar algunos minutitos para iniciar, a ver si se nos unen algunos Javerín en este directo. Si no, va a quedar disponible la grabación para aquellos que nos vean por diferido. Vamos a esperar algunos minutos, voy a estar en mute e iniciamos. Unos 2 o 3 minutitos aproximadamente.
Ok, vamos a iniciar la temática, como podemos ver en la descripción del video, Yeshua, un cabalista. Esta temática íbamos a iniciarla hace una hora atrás. Tuvimos un problema para transmitir por Facebook, así que lo hago desde la plataforma StreamYard por medio de Facebook. Ahí algunos se nos están uniendo a esta transmisión. Saludos a la distancia. Y bueno, y esta temática resulta de una pregunta que se me hizo por interno. Una Javerá, una amiga, que preguntó si habían evidencias en las escrituras, ¿ya? Con respecto de que si Yeshua de Nazaret, o Yeshua de Nazaret, que conocemos en el mundo occidental como Jesús, era un cabalista o no. Para poder responder ese interrogante, primeramente debemos entender qué es Kabbalah. Y muchos dicen que la Kabbalah es magia, son enseñanzas ocultas, secretas, y cosas por el estilo. Ahí se nos unen otros Javerín que nos están saludando la tarde de hoy. Bueno, iniciemos entonces. Si escuchan un ruido externo, Javerín, es porque mi hijo está ahí jugando, ya que me tocó cuidarlo la tarde de hoy. Así que aprovechamos desde que estoy acá en mi casa, poder compartir con ustedes. Y bueno, ¿qué es lo que es la Kabbalah? El término Kabbalah, Javerín Yegarín, es un término usado para referirse a las enseñanzas esotéricas. Ahora, entiéndase esotérica no como lo entiende algunas personas, como diciendo algo de la nueva era, algo negativo. En realidad, esotérico hace referencia al oculto, a algo difícil de comprender. Es simplemente eso, no tiene nada de malo ese término, esotérico. Y el término Kabbalah originalmente se refiere a toda la enseñanza oculta o difícil de comprender, lo que algunos llaman esotérico, que desarrollaron diferentes movimientos en el primer siglo, aproximadamente en la época del Segundo Templo. Y Kabbalah no es lo que conocemos como las enseñanzas posteriores al siglo II que encontramos, por ejemplo, en libros como el Zohar, ¿no? Si bien el Zohar es un libro cabalístico, que es una recopilación, ¿ya?, de libros que le antecedían, ¿ya?, libros del primer, segundo, tercer siglo que antecedían al Zohar. El término Kabbalah desde el tiempo del primer siglo es muy diferente a la Kabbalah que se enseña hoy en día, ¿ya? Porque, por ejemplo, antiguamente el tema, por ejemplo, el tema de la reencarnación, antiguamente no se enseñaba, ¿ya? Eso es una enseñanza posterior, ya en la Edad Media, por los cabalistas de la Edad Media. Eso es como ejemplo, ¿ya? Entonces, la Kabbalah no denota una tradición mística o esotérica, sino a enseñanzas recibidas por tradición, o sea, por enseñanzas que se han transmitido de generación en generación, ¿ya? Eso es la Kabbalah. Por eso Kabbalah viene del término Kibel, ¿ya?, que significa recibir, recepción. Y por ejemplo, un ejemplo de ello lo podemos ver en el Pirkei Avot, en el Tratado de los Padres, ya en esta literatura judía, donde dice Moshe Kibel Torah mi Sinaí. Moshe recibió la Torah desde el Sinaí, ¿ya? La palabra Kibel tiene la misma raíz de la palabra Kabbalah, recepción, ya, recibimiento.
Entonces, en base a eso, podemos entender que la Kabbalah no es algo que está relacionado por ejemplo, con la magia o con la astrología y cosas por el estilo, ¿ya? Como el asunto del tarot y cosas por el estilo. No se refiere a eso. Kabbalah significa recepción de una enseñanza o revelación, ¿ya? Ejemplo de ello lo podemos ver en los profetas. Los profetas son personas que podemos llamar Mekualim. Mekualim es lo que se conoce en hebreo como cabalistas. ¿Ya? Y ¿qué pasaba con los profetas? Ellos recibían una enseñanza o una revelación del Eterno. ¿Ya? Eso es un Mekubal, en palabras simples. Así que, en base a eso, podemos entender qué es lo que es un cabalista. ¿Ya? Ahora, algunos quieren encontrar el término cabalista en las escrituras, pero no lo van a encontrar de esa manera, o el término cabalá en las escrituras, sino van a encontrar palabras derivadas de estas, ¿ya? O palabras similares a estas que tienen la misma raíz. Por ejemplo, hay términos hebreos antiguos de esta enseñanza, de esta sabiduría, como por ejemplo tenemos el término como Jotma Penimit, ¿ya? Jotma Penimit es lo que se traduce como la sabiduría interna. Por eso a la Kabbalah se le llama la sabiduría interna de la Torah. También podemos encontrar el término Jotma Ha'emet, sabiduría de la verdad. O simplemente el término Emet, el término verdad. Muy usada en boca de nuestro rap, Yeshua Minesfat. Y también encontramos términos como por ejemplo Torah Hanistar, enseñanza del oculto. Cabe señalar que este término no significa que la enseñanza deba permanecer oculta, ¿ya? Es todo lo contrario, es una enseñanza que no se ve a simple vista, que la gente común cree que es una enseñanza oculta, secreta, pero no es así, es simplemente una enseñanza que no está a la vista de los lectores, ¿ya? La Kabbalah, en otras palabras, saca a la luz los misterios de lo oculto. Eso es. Denme un segundito, denme un minutito y estoy con ustedes. Ok, continuemos. Tenía una pequeña interrupción. Entonces les estaba diciendo que es el término Torah Hanistar es la enseñanza del oculto, ¿ya? Y esto no significa que esta se refiere a una enseñanza que debe permanecer oculta, sino todo lo contrario, es una enseñanza que no se ve a simple vista. Y la Cábala lo que hace es sacar a luz eso que está oculto. La gente común cree, como les dije anteriormente, que es una enseñanza oculta, secreta, solo para algunas personas, ¿ya? Pero no es así. El objetivo de la Cábala es sacar a la luz los misterios ocultos que encontramos en la Torah. Yo no voy a redundar mucho en lo que es en la Cábala en este directo, pero vamos a dar una pincelada sobre esto. Y cabe señalar que la Cábala, ¿ya? La sabiduría interna de la Torah, responde a las preguntas de la vida. O sea, la Cábala enseña lo oculto a través de cosas simples de la vida.
bueno, también el término Kabbalah se conoce con una terminación antigua, ya como la Torah Haasot, la enseñanza de los secretos. ¿Mm? Y en la antigüedad, antiguamente, se dice que solo ciertas personas tenían acceso a esta sabiduría. Ahora, ¿el por qué? Eh, Porque en realidad no todas las personas están capacitadas para recibir esta sabiduría, este secreto, ¿ya? Y también las personas le pueden dar un mal uso a esta sabiduría, como por ejemplo, hoy en día vemos que la cábala se ha usado mucho en los círculos gentiles para enseñar cosas como por ejemplo el tarot, eh, cosas como por ejemplo los hilos rojos, amuletos y cosas por el estilo. ¿Ya? Sea la cábala hoy en día está muy de moda, ¿ya? Pero se ha tergiversado su, su significado. ¿Mm? Y simplemente la cábala antiguamente es recibir una revelación, ser un receptor de la revelación que encontramos en las escrituras, lo oculto de la Torá, lo oculto que encontramos en los profetas. Y si Rabí Yeshua era un cabalista o no, lo podemos ver plasmados en los escritos que hablan acerca de su vida y enseñanza y obras. Lo vamos a ver más adelante. Cabe señalar que existen textos cabalísticos antiguos, Javier. ¿Ya? Deme un segundito. Ok, te estaba comentando que existen textos antiguos cabalísticos, ¿ya? Que son anteriores a los textos medievales, ¿sí? Como por ejemplo el Zohar, que es un texto medieval en realidad, que es una recopilación de las enseñanzas de los libros del primero, segundo y tercer siglo. Por ejemplo, tenemos textos cabalísticos como el Sefer Hanoch, el libro de Enoch. Bueno, existen varios libros de Enoch, pero el primer libro de Enoch data, por ejemplo, del segundo siglo antes de la era común. Otro libro que podemos llamar cabalístico es el Sefer Hitkalut, la revelación de Yeshua, el Mesías, conocido comúnmente como Apocalipsis. Esto es un libro cabalístico del primer siglo. ¿Mm? Otro libro que tenemos como registro es el Sefer Yetzirah, el libro de la formación. Entre el primer y segundo siglo, más o menos, data este libro. Tenemos el libro de los palacios a partir del siglo segundo hasta el quinto. ¿Por qué digo hasta el quinto? Porque es una recopilación de varios libros, ¿ya? O sea, no es un solo libro que se escribió en cierta época, sino que pasó mucho tiempo para componer esta literatura. ¿Mm? Se le conoce también como el tercer libro de Enoch o el libro de Rabí Ismael Jacoen, el sacerdote, el Cohen Hagadol. Otro libro también del tercer siglo hasta el 12, porque también es una recopilación, el Sefer Habair, el libro de la iluminación, que son, más que nada, son recopilaciones. Y el más famoso de todos, como ustedes saben, en el siglo XIII, ya en la Edad Media, el Sefer Hazoar, es el más famoso de todos, ¿ya? Pero ya este es un libro posterior. Cabe señalar que no todo, personalmente yo, no todo lo que sale en el Zohar lo comparto. No todo. Sí, estamos de acuerdo con algunas enseñanzas, pero no del todo. Ahora, cabe señalar, querido Jabrín, que todo el mundo físico es una metáfora de una
de una realidad espiritual. ¿Mm? Por eso tenemos, por ejemplo, los términos como mashal y ninshal. ¿Mm? La mashal es lo que conocemos como lo que se traduce como parábolas. Esa es la mashal, o las meshalim, las parábolas, ¿ya? Que podemos ver en boca de Yeshua. Yeshua, por ejemplo, usaba cosas físicas para mostrar realidades espirituales, realidades ocultas. ¿Mm? Y el ninshal es el objetivo de la mashal, o sea, a dónde nos apunta la mashal, es la comprensión de la realidad, perdón. ¿Mm? La mashal explica lo exterior en términos físicos, ¿ya? Lo revelado es el medio para llegar al oculto. Por eso, por ejemplo, Yeshua enseñó que todo existe en materia y espíritu. ¿Mm? O sea, en este caso Yeshua usó la materia para comprender lo que no se ve, o sea, lo que está oculto. Por ejemplo, Yeshua muchas veces usó la naturaleza para revelar lo que no se ve. ¿Mm? Ejemplo de ello lo tenemos en sus mesalim, en sus parábolas. Por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro, la parábola de la mostaza. De eso también Yeshua usó la belleza de la rosa de Sharon, comparándola en contraste con los vestidos del rey Salomón, por ejemplo, comparándola con los vestidos del rey Salomón, para mostrar que en este caso aquí sería la linchal. La linchal es la importancia que tiene el ser humano a los ojos de Hashem, y que no hay que preocuparse de las carencias, ¿ya? Ejemplo de ello, ahí tenemos un ejemplo de mashal y ninshal. También tenemos la parábola de un prestamista, ya, que le presta dinero a una persona, ¿cierto? En fin, tenemos muchas mashalim que son cosas físicas que nos muestran una realidad espiritual. Entonces, si Yeshua vemos que es alguien que transmite una enseñanza, y es descrito como un profeta, y los profetas son receptores de la revelación divina, entonces Yeshua es un cabalista, es un mecubal, un receptor de una revelación. De hecho, se dice en muchas partes de las escrituras, de los escritos de los primeros discípulos, se menciona que Yeshua todo lo que enseñaba no lo hacía de su conocimiento, no era producto suyo, sino del Padre que le revelaba las cosas. Y las cosas que hacía Yeshua, las obras que él también hacía, no las hacía él, sino el Padre que obraba por medio de él. Entonces, en base a eso, podemos ver que Yeshua es un cabalista. Ahora, no vamos a encontrar en las escrituras de que Yeshua era cabalista, o sea, así literalmente, pero vemos el concepto. Y la vida y obra de Yeshua, sus enseñanzas, lo que transmitió, son un vivo ejemplo de un mecubal. Ejemplo de las enseñanzas de Yeshua. Por ejemplo, como dije anteriormente, todo en el mundo físico es una metáfora de una realidad espiritual. Y tenemos, por ejemplo, dentro de las enseñanzas cabalísticas de Yeshua, lo que encontramos en el libro que comúnmente llamamos Juan, en el capítulo 3, ¿ya? Donde podemos ver un diálogo entre Yeshua y Nakdimon, Yeshua y Nicodemo, en la cual se destaca la diferencia entre la materia y el espíritu, o sea, el nacimiento literal y el nacimiento del espíritu. En la composición simple, o sea, en Peshat, y la percepción espiritual, o sea, Sot. Lo uno es un ejemplo del otro. Eso es lo que transmite esta enseñanza, ¿ya? ¿A qué me refiero con Peshat? ¿Ya? Recuerden que Peshat es la forma literal simple de
de transmitir lo narrativo de las escrituras, ¿ya? Existen otros niveles como el Drash, el Sot, el secreto, ¿ya? De eso hay un video en el canal de YouTube, y aquí también en el Facebook, ¿ya? Es donde transmito o hablo sobre la cábala y los niveles de interpretación. Está disponible en el grupo, y si no voy a redundar en eso. Lo que yo quiero tratar de transmitir es los ejemplos de las enseñanzas de Yeshua que nos transmiten de que él fue un mecubal, o sea, un cabalista, ¿ya? Denme un minutito, vuelvo al tiro con ustedes. Ok, continuamos. Como les estaba diciendo, tenemos el ejemplo ahí de Juan capítulo 3, donde vemos la charla, el diálogo que tenían Actimón Nicodemo con Yeshua, donde dije que ahí se destaca la diferencia entre lo material y el espíritu, ¿ya? O sea, el nacimiento literal y el nacimiento espiritual. O sea, la comprensión simple, Peshat, y la percepción espiritual, el Sot, lo secreto, ¿ya? Estamos hablando de dos de los niveles del Pardés, que es una forma de revelar lo oculto de la Torah, ya sea en forma literal o en forma, por decirlo de esta manera, en forma oculta. Entonces, tenemos aquí que la base de este contexto, Javerín y Karim, debemos entender que aquí en este relato, en este episodio, encontramos, por ejemplo, palabras como tierra, cielo, abajo, arriba, etcétera, 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 que son lenguaje lenguaje metafórico. No debe entenderse literalmente, ¿ya? Por ejemplo, el mismo tema que encontramos ahí en Juan capítulo 3, se aclaran, por ejemplo, en Juan capítulo 6. Por ejemplo, cuando Yeshua habló del pan que baja del cielo, o sea, el maná, que es un medio de alimentación, es un medio de nutrición y vida. Lo mismo que vemos ahí en el capítulo 6, versículo 33, el pan de Elohim es el que desciende del cielo, ahí en el capítulo 6, versículo 38, ¿ya? Cuando dice Yeshua, yo descendí del cielo, etc. Y por eso la gente no lo entendía, que hablaba en un lenguaje figurado, diciéndoles, yo soy el medio de redención, de alimentación de vida. Y por ello la gente no comprendieron sus palabras, y por ejemplo algunos se preguntaban, decían, ¿acaso este no es el hijo de Yosef y cuya madre que conocemos? ¿Cómo es que dice ahora que descendió del cielo? Entonces, para poder entender todo esto, Javier, es necesario comprender Juan capítulo 3 y Juan capítulo 6, teniendo en cuenta que Jesús está empleando un lenguaje figurado, un lenguaje simbólico. Así como en Juan capítulo 3 se comparó con la serpiente que elevó Moshe como medio de salvación, también se compara con el maná que bajó del cielo. Así que tenemos diferentes... ahí tenemos dos ejemplos, por ejemplo, como ejemplo de que Yeshua usaba cosas del mundo material para transmitir cosas espirituales. Entonces, en base a esto, podemos entender que Yeshua es un mecual, un cabalista. No como los cabalistas que hay hoy en día, los pseudo cabalistas, ¿ya? Sino como un cabalista del primer siglo. Como los profetas, que eran receptores de una revelación divina.
Eso es simplemente eso. Así que esperando que con eso haya podido responder la interrogante de la Javerá. Yo no voy a redundar en cuándo surgió la cábala medieval, en qué siglo, quién fue el precursor de la cábala medieval. Eso no tiene, no, no merece en este caso eh, tratar ese tema. Aquí el tema específico es que Yeshua, como un profeta, como un naví, como el Mashiach, ¿ya? Era un receptor de la revelación divina, y a eso se le llama Mekual, o sea, un cabalista, en términos modernos. ¿No? Así de simple. Así que quizás más adelante, sin tantas interrupciones, vamos a ampliar más esta temática, ya que aquí solamente me quería limitar en contestar esa pregunta. ¿Ya? Eh, Espero que la próxima vez no tenga tantas interrupciones para poder eh, compartir con ustedes un directo, ¿no? Así que dejamos hasta aquí esta transmisión. Gracias por los que nos acompañaron la tarde de hoy y disculpar por algunas interrupciones que hubieron, pero estoy haciendo el directo desde mi casa y está mi hijo acá y de repente, eh, como ustedes saben, algunos son padres y a veces interrumpen o necesitan de nuestra atención. Así que, estimados, Shalom Urajot, pasen bendiciones y estamos con ustedes en una próxima transmisión. Shalom.